Pues muy bienvenidos, hoy día de San Pablo. A ver si nos caemos del caballo y si nos ilumina mejor la cesera para que podamos vivir mejor. Bueno, vamos a continuar con los repasos. Hemos visto mucho el tema de una única intención, eso se podrá retomar en otro momento, creo que más o menos tenemos una idea ya. Y hoy vamos a repasar una palabra que es complicada porque igual que cuando hablábamos al principio en el libro de cielo de la palabra ente supremo, que es uno de los títulos que Jesús se da a sí mismo como su divinidad, el ente supremo es muy extraño, una palabra muy extraña. ¿Cómo se relaciona uno con un ente supremo? O con la divina voluntad, que parece que tiene entidad también y que no es una cosa que Dios manda, sino que es algo mucho más, tiene algo que tiene sustancia, que tiene, bueno, pues que contiene vida. Uno dice, qué raro, ¿no? La divina voluntad, ¿cómo va a contener vida la divina voluntad? Y así, ¿no? Bueno, pues esta palabra de hoy, vamos a ver repaso, también es una palabra poco difícil, aunque sabemos que el fiat de Dios es Jesús. Vamos a verla más en profundidad porque es muy importante conocerla bien, porque después vamos a entender mucho mejor la necesidad imperante de estos conocimientos. Entonces vamos allá, voy a compartir pantalla. A ver, un momentito, si me permiten esto. Comparto pantalla. Entonces, estoy aquí. A ver, aquí. Bueno, entonces vamos a dar, como hemos dicho, del fiat aquí. Antes de empezar, estábamos repasando, dijimos que queríamos, voy a quitar esto de aquí. Justamente, como hay personas un poco más nuevas, repasamos los conceptos de divina voluntad, de divino querer, y hoy tenemos la palabra el fiat de Dios. Entonces hay que preguntarse, porque cuando uno lee, parece que Jesús dice que a veces es una cosa y a veces como una persona. Entonces, ¿qué es el fiat de Dios? ¿Y quién es el fiat de Dios? Que es una palabra muy conocida en la iglesia. Siempre decimos el fiat, y lo conocemos por el fiat de la Virgen, y solemos entender que es sí, y así es, que se haga, y así es. Pero vamos a ver un poquito, como todo, que tiene más profundidad en el libro de cielo. Vuelvo a repetir rápidamente, bueno, lo tenemos aquí el dibujito este. Palabra divina voluntad, decíamos que esto que está aquí sería como la divina voluntad, como la sustancia de Dios, como el motor, como potencia. Tiene muchos títulos, hasta mamá, una mamá eterna, y tiene su lógica, porque todo parte de ese motor, pues como mamá, que da partos, ¿no? Bueno, partos de vida de sí mismo. Entonces, bueno, pues es como mamá. Es uno de los muchos títulos, o sea, son títulos que indican lo que hace, cuando es caja, lo que significa, cuando es motor, por qué, cuando es sustancia, porque es la sustancia de la divinidad. ¿Ah? La divinidad tiene una vida, pero como en nosotros tiene una voluntad, bueno, nosotros como ella, porque no está a nuestra imagen, sino nosotros a su imagen y semejanza. Luego también repasamos la palabra divino querer, la vida divina, el acto único, el divino querer y el acto cumplido, que encierra todo. Aquí está un dibujo, luego lo repasamos. La palabra divino querer, divino querer es porque Dios efectivamente quiere, pero su querer, en el momento que quiere, se convierte en acto cumplido, desde el mismo instante en que Dios quiere algo. Por lo tanto, no es como en nosotros, que queremos y hacemos. Así que su vida, aquí tenemos este dibujo, aquí tenemos la Trinidad, aquí tenemos la divina voluntad, tenemos un motorcito, que lo vamos a ver ahora, y tenemos su vida. Bueno, pues su vida es su propio querer. Dios quiere,
pues su vida. Cuando se habla de su vida es que Él quiere. Entonces esta palabra en el libro del cielo también muchas veces dice, Dios quiere. Su divino querer. Y muchas veces significa la vida con todos sus actos, como quiere, que desea. Un poquito la distinción entre una y otra, igual que la divina voluntad. Hagamos la divina voluntad, pero en el libro del cielo, en su mayoría, es siempre que vivamos en, aunque en ocasiones es que quiere que hagamos, ¿sí? Pero ese querer que hagamos, la obediencia, las virtudes, todas estas cosas, ahora aquí en la divina voluntad, en esta doctrina es, cuando Dios nos pide, es lo último que ya nos pide, dice, como ahora te estoy dando mi propia voluntad, es para que tú vivas ahí metida, dentro de la voluntad. Ese es el último sello, que yo ahora me meta en su caja, y en su caja contiene su vida, para que yo viva de él. Bueno, entonces, y ahora tenemos la palabra el fiat de Dios, que conocemos en las escrituras, por quien todo fue hecho. Eso lo hemos escuchado, ¿no? En las liturgias. Por quien todo fue hecho, Jesús. La palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tenemos aquí este dibujo que a lo mejor nos ubica en todo esto que estamos diciendo. Aquí tenemos la Trinidad, aquí tenemos su voluntad, aquí tenemos un mecanismo por el cual el motor se acciona y produce algo. Este mecanismo que estamos aquí viendo se llama el fiat. Este es el fiat. Lo que algo lo hace con su voluntad, pero esa voluntad lo hace por medio de una palabra. Y esa palabra, que en la Trinidad es una persona, aparte de ser una palabra que pronunció, se convierte en una persona, ha producido la vida divina. Entonces se podría casi identificar, vamos a decir, dejo aquí un momento, a ver, voy a dejar de compartir esto aquí. Miren, tenemos esto y contiene todo. Esta es la divina voluntad que lo contiene todo, a la vida de la Santísima Trinidad y a todos nosotros. Entonces, en el libro del cielo, las palabras más confusas son divina voluntad, divino querer y fiat. Y muchas veces se utilizan indistintamente, casi para decir que es el punto de origen de donde parte todo. Solo esto lo quiero decir como para que no se hagan demasiado lío. Que cuando en el libro del cielo, cuando se dice mi fiat, el fiat, vive en el fiat, en el divino querer, muchas veces es pues, como el punto de origen. Y parece que están diciendo, o sea que esto como si fuera lo mismo, pero luego, bajando ya en detalle, vemos que hay particularidades de lo que significa la divina voluntad, como el ente supremo, ¿no? Aquí tenemos al ente supremo. El ente supremo, que es la suprema majestad, tiene este motor, y este motor, cuando se acciona, hace sus obras. Las hace por medio del Padre, por medio del Hijo, el Verbo, y por medio del Espíritu Santo. Entonces, la palabra esta fiat, y aquí muchas veces se dice que lo hizo todo con su fiat. Vamos entonces a ver ahora, una vez ya aclarado, como muchas veces que se solapa en el libro del cielo un término con el otro, ya estamos situados donde estamos. Entonces, a ver, déjame aquí, comparto la pantalla. Aquí. Uy. Aquí. Bien, bueno. Entonces, por eso se dice que el Padre se puede identificar con la palabra divina voluntad. El Hijo, Espíritu Santo, se podría identificar con la palabra divino querer. Vamos a ver un poquito más todo esto. Todo esto tiene mucha relación con el libro del cielo. Bueno, entonces, el fiat como palabra dicha es el instrumento por el que Dios hace todo. Esto. Lo hace. Se activa la divina voluntad, pero es por medio de una palabra que se pronunció. Gracias al movimiento de la divina voluntad. Se mueve en el Padre pronuncia una palabra,
que se llama fiat, esa palabra que pronuncie, y entonces aparece todo lo que él ha hecho, que sería la vida divina. Y el Espíritu Santo es el que contiene todo este movimiento, y a él le toca compartir lo que tiene. Bueno, hablar de los conocimientos del libro de cielo es hablar de palabras escritas. Así ha querido Dios relacionarse con nosotros por medio del conocimiento. Tenemos la Biblia, un montón de palabras, ¿no? Pero no son porque sí, sino porque Dios lo ha hecho todo con una palabra. La palabra, no solo una palabra que se dijo, se convirtió en una persona. Y también, más específicamente, el verbo. Esa palabra que Dios pronuncia es verbo. Esto está un poquito complicado ahora, a ver si conseguimos que sea un poquito más sencillo. Lo que nos hace pensar que esta persona divina tiene la tarea de llevar a cabo lo encomendado. Es decir, Dios pronuncia cuando Dios quiso ponerse fuera él mismo, cuando el motor se movió, lo hizo pronunciando una palabra. Esa palabra se dice verbo porque indica una acción. Y la palabra se llama fiat. La palabra que pronunció es fiat, que indica una acción. Podría haber dicho comer. Eso sería otro tipo de acción, pero dijo fiat. O podría haber dicho bailar. Y hubiera sido todo en torno a ese otro movimiento, pero no. Dijo la palabra fiat. Y la palabra fiat, en una frase, cuando tenemos una frase, tenemos el sustantivo, el adjetivo y tenemos el verbo. El verbo indica la acción de esa palabra. Entonces, la palabra fiat significa, bueno, sabemos que eso es del latín y significa hágase. Entonces, ese verbo en la frase de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Y ese verbo se llama fiat. O sea, el Padre quiso hacer algo y lo hizo pronunciando una palabra que se llama fiat. Y por eso, al pronunciar esa palabra, generó a su Hijo, al verbo que es el fiat de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad es palabra. Y en esa palabra va todo. Dios lo pronunció, se generó a sí mismo, y entonces va a indicar ahora esa segunda persona cuál es su tarea. Y la tarea, el oficio de la segunda persona de la Santísima Trinidad es hacer, llevar a cabo, realizar cosas. Entonces, el fiat, entonces, es una palabra que es persona divina, que se identifica con un oficio. Por ejemplo, en el libro 25, 32, verbo, dice Jesús, estas son palabras de Jesús, verbo significa palabra. Y nuestra palabra es el fiat. O sea, por ejemplo, rezar, caminar, pensar, todo eso son verbos, pero la de Dios es fiat, que es otra, o hágase, hacer, sería hacerse, hágase, hacer, comer, bailar, hacer. Bueno, pues en Dios el verbo que se utiliza es hacer, dice Jesús, porque como en la creación dijo y creó, así en la redención quiso y se encarnó. O sea, Dios pronunció e hizo cosas, hizo. Entonces, en el libro del cielo, muchas veces el que está hablando es el fiat de Dios. El que habla en el libro del cielo es el verbo, que tiene un nombre, ese verbo es fiat. O sea, el verbo, la categoría es fiat, hágase. Entonces, en el libro del cielo muchas veces el que está hablando es la segunda persona de la Trinidad. Y pareciera que es Jesús, y sin embargo no es Jesús, es el verbo, la segunda persona. Esto es muy pertinente porque una de las cosas que dice el Señor es que cuando Él habla en el libro del cielo, crea en las almas, porque todo lo que Dios hace lo repite. Y si lo único que Él hizo en un instante fue pronunciar una palabra y todo se hizo, eso es lo que va a repetir para siempre en las almas,
va a seguir pronunciando su propio fiat. ¿Sí? Entonces, este libro del cielo es el libro del fiat, es el libro de la palabra que Dios pronunció, y está ahí ahora detallado en todo este libro maravilloso, todas sus obras, y esta palabra es la que va a hacer en otro. O sea, Dios quiere continuar con esa frase, vamos a decir, que el verbo que se lleve a cabo en nosotros es el hágase. Bueno, está un poquito así, sobre todo para los más nuevos, pero tranquilos, tranquilos, a ver si llegamos a simplificarlo y que digamos, ah, bueno, pues no está complicado, lo del fiat este. Entonces, segundo punto, esto es un poco establecer quién es el fiat y qué hace el fiat. El fiat es el mecanismo, una palabra para hacerlo todo. ¿Y quién es el fiat? Pues es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es un verbo, pero es persona. Y como es verbo, va a realizar cosas. ¿Sí? Esa es su tarea, extenderlas, realizarlas, llevarlas a cabo. Esa es la segunda persona. Entonces la segunda persona es el fiat de Dios. Vale, ya por ahí creo que más o menos eso sí se entiende. Por eso es muy importante que conozcamos bien a la divinidad, la composición de la divinidad, estas personas, y el oficio divino de cada uno, el oficio que tiene que hacer cada uno, o no que tiene que hacer, sino que así es Dios, que hace cada uno. En el libro 17:54 dice el Señor, todo es amor en la divinidad. La divinidad, todo esto, es amor en la divinidad. Y la divinidad se manifiesta, su amor se manifiesta por medio de sus obras, pero por medio de la Santísima Trinidad. El amor de la divinidad, lo que quiere hacer el amor, quiere manifestarse, expresarse, pero lo va a hacer por medio de la Santísima Trinidad. Dios. Eso es un misterio. Dice el Señor en esa misma lectura, hija mía, las tres divinas personas somos inseparables, distintas. Así queremos manifestar a las generaciones humanas nuestras obras hacia ellas. Y mientras estamos unidos entre nosotros, cada uno de nosotros quiere manifestar distintamente su amor y su obra hacia las criaturas. Entonces la divinidad se va a manifestar por medio del Padre y dice, como es todo amor, el te amo divino, dice el Señor, su origen es eterno. El te amo divino es el te amo, toda la divinidad es un te amo, es un amor divino, es un te amo. Dice, su origen es eterno, dice, y en el te amo, este divino, el Padre Celeste me generó. Y en el te amo procedió en el Espíritu Santo. Entonces, la tarea del Padre es generar a su verbo, a su fiat, ¿eh? a su hijo. Decimos su hijo porque lo conocemos humanado, ¿no? Entonces, es el hijo, ¿sí? Desde toda la eternidad, es el hijo del Padre, que es verbo y que es, bueno. Pero se hizo en un te amo, porque Dios es amor. Entonces, la obra, aquí va la obra del Padre, generar a su hijo. Y al hacerlo, se pone él mismo, el Padre, la divinidad, en el Padre y del Padre en el Hijo. Se pone todo. Por eso dice Jesús, Felipe, el que el que me ve a mí, ve a mi Padre. Pero lo hace todo en el te amo divino. Por eso el te amo divino es tan potente cuando nosotros lo pronunciamos en la divina voluntad. Te amo en la divina voluntad. Lo reúne todo. Porque en ese te amo divino se generó al Hijo, al Verbo, por medio de una palabra que se llama fiat, que dijo fiat, y entonces fue, y se hizo la luz, y se hizo todo, y se hizo todo. Bueno, y a nosotros con sus manos, pero está todo dentro de la obra que llevó a cabo el Hijo. Entonces el Padre se pone ahí, y al generarse aparece la segunda persona, llamada verbo, palabra y fiat. Por medio del fiat,
del verbo pronunciado lo lleva todo a cabo. Es un movimiento, esto es lo que hace el Padre, ¿vale? Lo lleva todo por medio, el Padre lo hace, pero lo hace generando a su Hijo. Y dice, en esa misma lectura, todo es amor en la divinidad. En el te amo, el fiat eterno hizo toda la creación. O sea, cuando se pronuncia, se hizo toda la creación. Pero ¿quién la hizo? Por medio del mecanismo que es Jesús, el verbo eterno. O en el libro 27-29. Hija mía, pequeña hija de mi eterno querer. Mi eterno querer. Hija de mi vida. ¿Se acuerdan? El divino querer. Hija de mi vida. Quiero hacerte saber que la obra de la creación, de la redención y la del reino de su querer es todo obra de nuestro fiat supremo. Obra de nuestro fiat supremo. Él tomó la parte obrante. Aquí pareciera que está hablando de una cosa, pero está hablando de la segunda persona que se llama fiat, que es Jesús. Fue a nuestro fiat divino al que le dimos el trabajo de crear la creación. Se están tratando con el nombre propio que tienen en la divinidad, en la Trinidad. Le dimos el trabajo al fiat, el trabajo de crear la creación, de formar la redención y de restablecer el reino de nuestra divina voluntad. Ahora, como tú ves, todo es obra de nuestro fiat. Vamos a ver si se nos queda aquí que todo es obra de Jesús, unido del verbo, unido, Jesús unido hipostáticamente, y es el verbo a través de la humanidad de Jesús llevándolo a cabo todo. 1296. Hija mía, mira qué armonía, qué orden en todas las cosas creadas, y como todas salieron a vida del fiat eterno. Gracias a que se pronuncia esto, se genera el Hijo, se genera el verbo, salen todas las cosas. Ya tenemos el acto único de golpe. Salieron todas las cosas cuando se pronunció la palabra fiat. Me costó la más pequeña estrella como el refulgente y espléndido sol, la más pequeña planta como el gran árbol, el pequeño insecto como el animal más grande. Parece que dicen entre ellos, somos nobles criaturas. Nuestro origen es el querer eterno. Aquí ves un poquito de confusión, podría aparecer con la palabra eterno. Nuestro origen es el querer eterno, en el sentido de que Dios quiso y se hizo. Quizás aquí ya no está hablando de su vida, sino que se quiso y se hizo. Ese es nuestro origen. O otras veces dice que es la divina voluntad y otras veces va a decir que es el fiat. Es una de estas ocasiones en las que se solapan, porque lo vas a ver en otras lecturas, que mi origen es el fiat eterno, es el divino querer, es la voluntad eterna. Entonces, bueno, nuestro origen es el querer eterno. Todos tenemos el sello del fiat supremo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quiso, por medio de la palabra, entonces todo es como si todo tuviera acuñado el fiat, como si todo tuviera acuñado a Jesús o al verbo, porque están unidos hipostáticamente. Hipostática, esa palabra significa unión de la naturaleza humana con la divina. Entonces es como que todo lo que vemos, la flor, todo, tú, yo, el mundo entero, el universo, como si estuviera acuñado el fiat. ¿Qué significa eso? Como si estuviera impreso a Jesús, ahí, al verbo. Es verdad que son distintos, diferentes entre nosotros. Tenemos diversidad de oficios, la divina voluntad, la Trinidad, de calor, de luz, pero esto dice nada. Uno es nuestro valor. Ah, no, perdona, está hablando de los actos, de todo lo que ha hecho, como si estuvieran diciendo, somos distintos, todos los actos estuvieran hablando, distintos en calor, en luz, pero esto dice nada. Cada uno es nuestro valor, el fiat de un Dios. Por eso, dice Jesús, que todas las cosas que nos rodean son como una reliquia, porque contienen su propia vida, en sus atributos. Contienen la pronunciación y es como si lo hubiera puesto a todo lo creado ese momento
de haber dicho fiat y todo se hizo. Por lo tanto, todo tiene un dueño y ese dueño es el verbo, por derecho. Bueno, todo, Dios, ¿no? Pero particularmente porque es su obra, ha sido a través de él, del mecanismo, se ha hecho, como si tuviera el sello. Única la vida y nuestra conversación y nuestra conservación. El fiat de la majestad eterna. La majestad, otro nombre para la divinidad, el ente supremo. El fiat de la majestad pronunciado por el Padre, generándose y poniéndose ahí. Entonces, la palabra de un Dios, que es una persona divina, fiat, que es verbo. Eso es la tarea de la segunda persona, haber creado todo, y ahora todo le pertenece por derecho. Es como que lleva acuñado su imagen, que él llevó a cabo y todo es suyo. Y se llama, tenemos el origen en el fiat de la majestad suprema. Bueno, y luego la tarea del Espíritu Santo. Quiere que sepamos sus obras, cada una de las personas. Bueno, y si en el te amo procedió el Espíritu Santo, que en la iglesia decimos que es el Señor y dador de vida. Señor y dador de vida de este Hijo. Entre el Padre y el Hijo, lo contiene el Espíritu Santo. Ese único acto, esa vida divina, todo eso está contenido en el Espíritu Santo. La relación entre el Padre y el Hijo la contiene el Espíritu Santo y su tarea es comunicarla. En el libro 17:43, hija mía, a lo que has dicho sobre el fundirte en mi querer, se le necesita dar otro nombre. Fundirte en mi vida, hay que darle otro nombre. Aquí ya tenemos una cosa nueva, ¿verdad? De hablar de fundirse, dice Jesús. ¿Cuál es el fundirte en el orden de la gracia? En todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes, el cual es el Espíritu Santo. Mucho más, pues si la creación se atribuye al Padre, parte del Padre, a través del Verbo, mientras estamos siempre unidas en las tres divinas personas, en el obrar, la redención al Hijo. O sea, la idea y el que lleva, pero la creación dice que se le atribuye como al Padre, la redención al Hijo y el fiat, esta obra de comunicar lo que contienen se atribuirá al Espíritu Santo. O sea, que la criatura reciba toda la vida divina obrante como obraba en Adán, se llama la obra del tercer fiat o la obra del fiat voluntas tua, y eso se le va a atribuir al Espíritu Santo. Y dice, y es propiamente en el fiat voluntas tua, que significa que se haga tu voluntad, que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. Entonces esa es su misión. Por lo tanto, todo lo anterior, resumiendo, es como el creador del Padre, es como que se extiende, se pone, se genera en su Hijo. Sería esto. El Padre Creador se extiende. Vamos a hacer otro dibujito. Me pasa que ahí está en pequeño. Estas son cosas muy gráficas que van a ayudar mucho, porque esto lo tenemos en todo. Entonces, el Padre se extiende en el Verbo, en el Hijo, ¿no? Lo crea, se extiende, o lo mismo que genera, porque cuando todo lo que el Padre hace es una sola cosa, generarse él mismo y se pone en el Hijo, en el Verbo, vamos a decir, Verbo, fiat o Hijo. Son tres palabras para la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego él, el Verbo, el fiat y el Hijo, se va a extender, que pone aquí, dice, el Padre Creador se extiende, se pone y genera en su fiat verbo, y ese lleva a cabo la correspondencia perfecta, lo que significa llevar a cabo y realizar el plan del Padre. Al ponerse, el Padre, como le pone todo el plan, se lo pone al Hijo, y el Hijo lo va a llevar a cabo. Y una vez que lo lleva a cabo, se lo devuelve todo hecho al Padre. Eso se llama la correspondencia. Ahora, el verbo, dice aquí, el fiat,
Verbo, Jesús, como queramos llamarle, es el realizador. Por la encarnación, Jesús, el fiat de Dios en su humanidad, el fiat de Dios en su humanidad, se extiende, se pone, se genera en toda la creación. Y la creación es todo el mundo que conocemos y también nosotros. Se extiende. En nosotros se extiende como vida. En la creación se extiende como obra. Allí pone atributos. Aquí se pone como vida obrante. En la creación no es vida obrante. Se queda ahí, en la creación se queda, se extiende sus atributos para llegar hasta nosotros. Pero la vida obrante solamente en el ser humano. Entonces se pone y se extiende en nosotros. Y quiere llevar a cabo lo mismo que el Padre, las mismas obras del Padre las quiere ahora sacar desde nosotros. ¿Y cuáles son las obras del Padre? Pues extenderse, darse, ponerse Él en otro. Entonces Jesús quiere ahora ponerse Él en nosotros. Y ahora nosotros, con todo lo de Jesús, vamos a ir con la correspondencia, vamos a llevar a cabo sus obras, pero sus obras, esto es un poquito complicado para los más nuevos. Las obras las vamos a recibir y nosotros las vamos a llevar a cabo reconociéndolas, poniendo nuestros te amo y esto de los 8 pasos que hemos explicado. Así llevamos nosotros a cabo la correspondencia. Entonces, el verbo, el fiat, el hijo, se pone en nosotros y nosotros lo llevamos a cabo. Poniendo nuestros te amo, reconociéndolo, y es como él se da por contento, porque estamos recibiendo todo su ser. Bueno, y luego el Espíritu Santo, bueno, espera, sí, y ahora el Espíritu Santo pone aquí, pero voy a terminar esta frase. En toda la creación, particularmente en nosotros, para que se repita todo su obrar desde nosotros. Con el don de la divina voluntad, podemos llevar a cabo la misma obra de correspondencia al Hijo y con él al Padre. Y ahora el Espíritu Santo, el comunicador, va a comunicar todo lo que él contiene, que es la vida. Una cosa es que se extiende Jesús en nosotros, pero esto es gracias al Espíritu Santo. Su tarea es comunicarnos la vida que Jesús contiene. Jesús se extiende, pero la vida nos la comunica, esa es su tarea, Señor y dador de vida. Y posteriormente aprenderemos en el libro de cielo que nosotros podemos también ahora hacer las mismas obras, nos vamos a extender. Eso es una lección que no es para ahora, ni para refrescarla ahora, pero nos vamos a extender en la creación. Lo importante es saber este movimiento de la extensión, el Padre en el Hijo en nosotros, y nosotros después, gracias al Espíritu Santo, nos vamos a extender en la gente, porque es parte de la creación, en las nubes, en el sol, etcétera, etcétera. Bueno, no pasa nada. Seguimos compartiendo, bueno, entonces seguimos ahora compartiendo la pantalla. Esto de la generación, extenderse, en esta lectura dice, la vida de nuestro fiat, que estamos hablando del fiat, es propiamente este generar, gracias al Espíritu Santo. Y donde Él reina, el fiat supremo, genera continuamente sin terminar jamás. Genera en nosotros y conserva la vida. ¿Qué está haciendo el fiat? Está haciendo la obra encargada por la divinidad a través del Padre. O sea, conservar, hacer, todo es tarea del fiat. El Padre solo le puso la idea y al generarse Él, todo por medio del fiat. También en la Santísima Trinidad, como lo que dice aquí, genera en nosotros y conserva la vida, la virtud generativa de la Trinidad Sacrosanta. Genera en la criatura donde reina y genera imágenes nuestras, amor, santidad, divinas. Es por eso que tenemos aún mucho que hacer en la obra de la creación, hablando de nosotros, de los seres humanos. De reproducir nuestros actos, nuestras obras, que servirán como el más bello adorno de nuestra patria celestial. Ese adorno vamos a hacer nosotros. El más bello adorno del cielo serán las almas donde Dios
ha reproducido su ser. Y es la tarea del fiat. Y sigue en esa lectura, bueno, en realidad es un poquito antes, ha dicho la criatura, como yo, dice Jesús, se prestará a recibir nuestra potencia creadora y nos deleitaremos en crear bellezas nuevas, santidades jamás vistas, amor que jamás hemos dado a la criatura. Miren lo que dice, un amor que nunca hemos dado a la criatura, porque le faltaba la vida, la luz, la fuerza de nuestro querer. Con el don de la divina voluntad, como no lo tenía, no podía contener este tipo de amor divino en posesión para poderlo recibir. Y entonces con el don dice, sentiremos ahora el eco nuestro, el eco. Dios habla o Dios hace cualquier cosa y se repite. Pues quiere que se repita desde nosotros, que siempre genera amor, gloria, repetición continua de nuestros actos y de nuestra misma vida. ¿Sí? Entonces, esta es para lo que nosotros estamos aquí. Gracias al fiat, a este mecanismo, se va a dar la repetición, gloria divina, amor divino, repetición de los actos divinos de la vida divina, repetición real, real, gracias al mecanismo, al verbo, al fiat. Entonces, ¿cuál es la acción particular del fiat divino? Ya que lo estamos estudiando. La acción del fiat es ser movimiento continuo. Por eso, en la divinidad, todo es vida continua, acto incesante, siempre nuevo. No nos vamos a aburrir nunca. Ni en la tierra, si te estás aburriendo en la tierra, porque no estamos en la divina voluntad. Porque dice que es movimiento continuo, y es un movimiento que es siempre nuevo. Lo que hace, aunque parece que está repitiendo, que lo está repitiendo, pero nuevo. Dice en el 1253. Después de esto ha agregado, eso lo está diciendo a Luisa, digamos juntos fiat. Lo interesante es lo que Luisa ve cuando pronuncia la palabra fiat. Y dice, y todo cielo, está diciendo Luisa, y tierra se llenaban de la adoración a la majestad suprema. Y de nuevo ha repetido fiat. Y la sangre, las llagas, las penas de Jesús surgían, se multiplicaban al infinito. Y después, por tercera vez, fiat. Y este fiat se multiplicaba en todas las voluntades de las criaturas para santificarlas. Y después me ha dicho, hija mía, estos tres fiats son el creante, el redimiente y el santificante. Cada vez que se pronuncia la palabra fiat, nosotros, por ejemplo, solemos entender, porque la palabra fiat es una palabra que dice hágase, y nosotros lo hemos también traducido como sí, que se haga. Siempre hemos dicho que vino el ángel y le dijo a la Virgen, vas a ser madre de Dios, y entonces ella dijo, sí, fiat mihi, que se hable sí, un asentimiento que Dios me está pidiendo o lo que estoy viviendo, ¿sí? Nosotros solemos entender que se haga, que se cumpla como tú quieres, pero este entendimiento ahora se nos está cambiando, porque antes era un sí, un fiat, pero a lo que tú quieres, Señor. Es decir, a un obrar de cumplimiento, de orden. Dios me manda a asignarme, que eso es el primer paso para empezar a vivir en la divina voluntad. Hay que estar resignado. Pero esto es mucho más que resignación, como vamos viendo. No es un quedar restringido a un obrar de cumplimiento, de orden y obediencia. Sin embargo, la obediencia ahora en la divina voluntad es para vivir diciendo, sí, quiero que se encierre en mí toda tu vida en esto o aquello, porque ya hemos visto que cuando Dios se activó, o sea, pronunció su palabra, se generó todo.
Entonces, pronunciar la palabra fiat es mucho más que no me queda más remedio, Señor, pues yo lo acepto porque te amo. No, de ahora en adelante, cuando digamos la palabra fiat, es que se va a repetir en mí. O sea, Dios quiere que yo pronuncie fiat continuamente para que se genere, se repita lo mismo que Dios ha hecho. ¿Se dan cuenta que es mucho más que un que se haga, Señor? Que no me queda más remedio, dice, no es práctica de la virtud. El decir sí, el decir fiat, en ese sentido, como antes entendíamos, ahora ya no va a ser la práctica de la virtud de la obediencia, sino que es para vivir en virtud, que ya no es virtud a lo humano, sino que es parte de la vida divina. Es ser obediencia, es ser lo que Dios quiere que sea. Ser lo que Dios quiere que sea es vivir en la obediencia. Es una vida, no, ya no es una virtud, es vida. Dice, y como su acción es movimiento continuo, cada vez que decimos fiat, se llevan a cabo las obras de la divinidad o la obra de la divinidad, porque sabemos que solo hizo un acto y ahí están todas sus obras. Entonces, hablando ya con más propiedad, sería la obra de la divinidad, el acto único que se encierre en la criatura. Entonces, ¿qué debemos hacer con este fiat? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? Primero vamos a ver el ejemplo de María y Jesús, el fiat. Vamos a ver la Virgen. En el libro 8:33 vamos a ver qué pasó y de dónde viene la Virgen, para que veamos que este fiat es amplísimo, tiene un significado maravilloso, sí, que más que simplemente, pues eso, someterse a las órdenes de Dios. Eso es lo que dice Jesús, ser esclavo. Aquí ya no nos llama a ser esclavos, nos llama a ser dueños y dueños herederos y dueños de la vida divina. Bueno, el título de la lectura es todo lo que contiene la reina mamá tiene su principio en el fiat. A ver, dice, continuando mi habitual estado, eso es cuando Luisa salía de su cuerpo y estaba petrificada, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín, en el cual veía a la reina mamá, sentada sobre un altísimo trono. Yo ardía por el deseo de subir hasta arriba para besarle la mano. Y mientras me esforzaba por subir, ella ha venido a mi encuentro, dándome un beso en el rostro. Qué bonito. Se abaja la Virgen y le da un beso a Luisa. Al mirarla, he visto en su interior como un globo de luz y dentro de aquella luz estaba la palabra fiat. Y de esa palabra descendían tantos diversos, interminables mares de virtud, de gracias, de grandezas, de gloria, de alegrías, de bellezas y de todo lo que contiene nuestra mamá, porque la Virgen lo contenía todo. Así que todo estaba radicado en aquel fiat y del fiat tenían principio todos sus bienes. Por eso de nosotros se leeremos en el libro del cielo que y del fiat viene todo. Del fiat pronunciado vienen todos los bienes porque la Virgen vivía metida en la caja, metida en la sustancia, en el origen. Y ahí se encontraba el fiat pronunciado. Y entonces eso contenía todo lo que el fiat había llevado a cabo. O fiat omnipotente, fecundo, santo, ¿quién te puede comprender? Yo me siento muda. Es tan grande que no sé decir nada. Aquí ya Luisa se dirige al fiat no como una cosa, sino al ser, como un ser, que es el verbo. No sé decir nada, por eso mejor pongo punto. Yo la miraba maravillada y ella me ha dicho, la Virgen, hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Todo esto lo estoy diciendo porque este libro
que queremos recalcar la importancia. Entonces dice la Virgen, todo el bien, toda mi santidad ha salido dentro de la palabra fiat. Aquí hay muchas palabras, pero esto no son muchas palabras, esto es la palabra. Esto es la obra de la palabra. Esto es la generación del Padre en palabras, aquí puesto, en este libro. Yo no me movía ni siquiera para un respiro, para un paso de ninguna otra acción, si no lo hacía dentro de la voluntad de Dios, dentro de la caja. Mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo. Y esto me producía santidad, riquezas, gloria, pero no humano, sino Dios. Así que cuanto más la está unida con la voluntad de Dios, fíjate que aquí está hablando palabra fiat y aquí la está identificando con la voluntad de Dios. Dios quiso, se hizo, y se hizo por medio de un mecanismo que es el verbo, ¿no? Pero que es palabra. Entonces aquí lo está identificando la voluntad de Dios con su palabra, porque dice, he salido dentro de la palabra, todo ha salido de ahí. Y luego dice, mientras más el alma está unida, fundida con la voluntad de Dios, mientras más estemos fundidos, se puede decir santa. Tanto más es amada por Dios. Y por cuanto más amada, más favorita. Porque la vida de esa alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresa aquí. Entonces, este libro ya vamos viendo que mientras más tengamos de este libro, que son vidas, o sea, esto es una obra, pero está puesta por escrito, ¿no? Entonces, mientras estamos en contacto con el libro, estamos en contacto con la obra operante de la voluntad divina, y por eso dice ahí que mientras más estemos fundidas, pero para mejor fundirnos los conocimientos, ¿eh? Cada vez mejor, más de ellos, no por aquí, sino que de aquí pasen aquí, a la vida. Bueno, dice, así que no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace, sino más bien si es querido por Dios, porque el Señor mira más el pequeño hacer si es según su voluntad que el grande sin ella. Y entonces nosotros ya sabemos que lo más grande es fundirse, tanto lo pequeñito como lo muy grande, con la divina voluntad. Porque estando metidos en la caja, poseemos todo lo que contiene cuando se pronunció esa palabra, que es el fiat, o el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo que ella, su santidad, todo eso, es gracias a que se pronunció esa palabra, y el verbo lo llevó todo a cabo. Ahora vamos a ver el fiat en la humanidad de Jesús, en el 1248, hija mía. El fiat está todo lleno de vida. Pronunciar la palabra fiat es pronunciarla, es llenarse de vida, es atraer la vida. Más bien es la misma vida. Y por eso, de dentro del pronunciación de esa palabra por parte del Padre, aparece el Verbo, el Hijo, que lleva todo a cabo en un solo momento, que era Dios, porque es Dios. Por eso dice que dentro del fiat salen todas las cosas, ya vamos viendo que no es una cosa tan rara. ¿Cómo que dentro del fiat salen todas las cosas? Pues sí, vemos que dentro de la segunda persona de la Santísima Trinidad sale todo. De mi fiat salió la creación. Entonces aquí yo no sé quién está hablando, si es el Verbo o el Jesús o el Padre, porque está diciendo de mi fiat salió la creación. Por eso, en cada cosa creada se ve la marca del fiat, lo que veíamos antes. Del fiat mihi, de mi amada mamá, entonces es Jesús el que está hablando. Dicho en mi querer, dicho fundido con mi vida, que es decir, fundido con mi voluntad, fundido con mi fiat, fundido con mi divino querer, ¿eh? El cual tuvo, dice, este fiat dicho, fundido así, el cual tuvo la misma potencia de mi fiat creador, de esa palabra salió la redención. Así que no hay cosa en la redención que no contenga la marca del fiat mihi de mi mamá.
Pero el fiat mihi de mi mamá, nos dijo su madre hace un ratito, nuestra madre, que viene del fiat divino. Aún mi misma humanidad, mis pasos, mis obras, mis palabras, estaban sellados por el fiat mihi de mi mamá. O sea que ya vamos viendo que ahora toda la obra de la creación también tiene el sello, ahora va a tener el sello para siempre de la pronunciación por parte de la Virgen. Porque todas las cosas llevan el sello y la marca del origen de donde han salido. Mi origen en el tiempo fue el fiat mihi de mi inmaculada mamá. Por eso toda mi obra, todo mi obrar lleva el sello de su fiat mihi. Así que en cada hostia sacramental, porque esto ya es de la redención, está su fiat mihi. Si el hombre surge de la culpa y el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir las almas, es el fiat mihi de mi mamá que sella, que sigue y que procede a todo. Potencia del fiat. Él surge a cada instante, se multiplica, se hace vida de todos los bienes. Entonces vamos viendo que el origen de todo es la palabra pronunciada por el Padre. Se llama fiat, que luego se multiplica en el fiat de la Virgen. Y todo lleva su sello también, pero viene todo de ese único momento. Dice en el 12.147, el primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá, y yo potencia de su fiat en mi querer. En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. Esta es la potencia del querer, porque dice en el libro del cielo que todo lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos es como un plano donde se van a depositar las obras. Por ejemplo, si miro, la vida del mirar divino se van a depositar en mis miradas. Si hablo, la vida del hablar divino en mis palabras. Si respiro, la vida del respirar divino en mi respiración. Si escucho, la vida de la escucha divina, o sea, es como que soy como un plano necesario, indispensable, para que se ponga ahí el divino. Entonces, si pronuncia el fiat, si tú dices fiat en la divina voluntad, se va a depositar ahí el fiat divino. Es como el te amo. Cuando tú dices te amo en la divina voluntad, por eso es tan potente, se deposita ahí el te amo divino. Y es una maravilla. ¿Te acuerdas cuando hablamos del te amo? Bueno, lo reúne todo, porque es la divinidad, como dijo arriba, ¿no? Al principio. Entonces, al pronunciar la Virgen, dice, con el fiat de mi mamá, se depositó ahí el fiat divino y se hicieron uno solo. Y entonces mi fiat, mi palabra, que se convierte en verbo, la elevó, la divinizó, la cubrió y sin obra humana me concibió a mi Hijo de Dios. En mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino. Mi fiat comunicó, o sea, al pronunciarse esa palabra, se comunica otra vez la generación del verbo con todo lo que el verbo hizo. Eso es una palabra potentísima. Y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito. Aquí está hablando el verbo. En cuanto dijo fiat mihi, no solo se posesionó de mí, sino cubrió también a todas las criaturas, a todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella. Y desde entonces comenzó a hacerla de madre y de reina de todos. ¿Cuántos portentos no contiene este sí, este fiat de mi mamá? Si los quisiera decir todos, jamás terminarías de escucharlo. O sea, no es un fiat
que es que se haga nada más, sino que es mucho más. Es comunicación, es recepción, es posesión de lo que Dios hizo cuando pronunció su propio fiat, su propia palabra, que se convirtió en una persona. Y ahora el Espíritu Santo nos comunica lo que contiene esa relación. Al pronunciarse, se llevó todo a cabo, se correspondió. Bueno, pues todo eso, todo ese movimiento, es lo que nos va a comunicar a nosotros de vida el Espíritu Santo. Entonces, eso es Jesús, en la Virgen, y ahora en nosotros. Vamos a ver este fiat. En el 148, no, 148, no, ese libro debe ser el 14, lo corregiré, no se preocupen, aquí faltan las citas de julio, pero lo voy a hacer porque no he tenido tiempo de buscarle todas las citas. Lo completaré y lo pondré bien en la página web, porque todo esto rehecho de la primera charla que hice, lo he adaptado, vamos. Entonces no sé si es el libro 14, a ver un momento, bueno, ya lo corrijo, en el libro, decía, lo dice el Señor. Ahora quiero decirte por qué te he pedido tu fiat, tu sí en mi querer. La oración que enseñé, el fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, esta oración de tantos siglos, de tantas generaciones, porque esto es el Padre Nuestro, que está en latín, ya no lo rezamos en latín, pero así se rezaba, para el Padre Nuestro. De tantas generaciones, quiero que tenga su cumplimiento. O sea, el pronunciar esto, quiero ahora que llegue a la plenitud. He aquí porque quiero otro sí en mi querer, otro fiat que contenga la potencia creadora. Quiero el fiat que surge a cada instante, que se multiplica a todos. Quiero en un alma mi mismo fiat que suba a mi trono y con su potencia creadora lleve a la tierra la vida del fiat como en el cielo hacia en la tierra. En el 1247. Ahora, un segundo sí, en mi querer te he pedido a ti, a Luisa, y ahora nos lo pide a nosotros. Y tú, si bien temblando lo pronunciaste, ahora este sí en mi querer tendrá también, yo no sé si se refería a cuando al principio le pedía pues que se entregara, que dijera que sí, lo que significa de sacrificio, de entrega, pero ahora dice Jesús, pero ahora lo quiero, no que sea pronunciado temblando, es decir, con concepto de voluntad humana, y lo que, sino, dice, este sí en mi querer tendrá también sus portentos, tendrá un cumplimiento divino. Quiero que sea ahora un fiat pronunciado en la divina voluntad, en otras palabras, fundido en mi voluntad, para que se lleven a cabo los portentos. Tú sígueme, dice, y profundízate más en el mar inmenso de mi voluntad. Métete más en mi caja, fúndete, vive cada vez más de mis obras, aprende a verme en todas partes, aprende a trabajar conmigo, aprende a extenderte. Y yo me pensaré en todo. Mi mamá no pensó cómo habría hecho para concebirme en ella, sino solo dijo, fiat mihi, hágase en mí, significa. Y yo pensé en el modo cómo concebirme. Esto es un plan perfecto, maravilloso. ¿Cómo se va a hacer toda esta maravilla? No, dice Jesús, entrégate y dime sí. Pero ahora este sí ya sabes lo que significa. No solo resignación, sino que quiero desarrollar, extenderme, y lo mismo que yo hice hacia el Padre, ahora que se repita desde ti. Así harás tú. La obra del tercer fiat, el primero se pronunció en la creación, y se dijo, y por medio del verbo se llevó a cabo toda la obra de la creación. El segundo, el de la Virgen. Y ahora dice, y este es el tercero, que es por medio de la criatura, dice, la obra del tercer fiat consiste en que la criatura anude su sí al sí divino. O sea, esto, que nos anudemos, que no se pueda romper,
estemos unidos, que no se rompa. Al sí divino, al hágase divino, para que se vuelva a repetir, extender la vida divina. Esto de decir sí, fiat, es lo que hacemos cuando nos decidimos a vivir en la divina voluntad. Con la voluntad resuelta de dar un giro de muchos grados a la vida, porque la vida te va a dar un giro de 360 grados, porque esto es otra vida diferente, y no la nuestra, sino la divina, operando en la nuestra. En el 11.104. Hija mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Esto es lo mismo que ven divina voluntad. Podemos ahora también decir fiat en lo que estamos haciendo, fiat en lo que estamos sintiendo, fiat en lo que nos está pasando. Es como decir, ven divina voluntad a vivir todo lo que me está pasando. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo y hace saber que cada pensamiento, palabra, acto anudado con mi voluntad son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura. Si todos tus actos son anudados con mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. Qué bonito, ¿eh? Y qué seguridad. O sea, que si en vez de decir ven divina voluntad, a obrar en mis actos, digo fiat, sería lo mismo, pero con el matiz de que sé que se va a extender su vida divina, pero teniendo presente que el fiat es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, esto es como un degustar esa comida, todo lo que tiene la comida. ¿Sí? Sabemos que llamamos a la divina voluntad y se encierra la vida divina, pero esto es como ir a lo profundo, a lo que contiene cada cosa. Por lo menos yo pienso que se saborea más, no es lo mismo ir a un concierto de música, de muchos instrumentos, escucharlo y decir, ¡ay, qué bonito, me ha encantado! Que una persona que entiende, que diga, ¡ay, pues mira, el violín tocó aquí, hizo esto! El oboe, cuando se sonó, pues fíjate qué efecto le dio, ¿sí? Entonces, divina voluntad, divino querer, fiat, pues sería esto, el oboe, el violín, la guitarra. Dice, por eso los escritos, como decíamos al principio, se sobreponen los términos a veces. Divina voluntad, fiat, divino querer, vida divina. Es la unidad de la divinidad, como en nosotros, que tenemos facultades del alma, pero no las podemos separar. Somos un todo unido. Nos morimos con la memoria, con la inteligencia y con la voluntad, pero somos un todo. Y en esta vida también somos una unidad inseparable y concurrente. O sea, que todo yo está en lo que estoy haciendo, aunque tengo ojo, tengo nariz, entonces todo Dios, que es divina voluntad, que es motor, que es vida, que es fiat, que son de tres personas divinas, concurren todo en lo que se está haciendo. Y es como una unidad que está obrando siempre, concurriendo como nosotros. En Dios igual, de ahí que Jesús en distintos párrafos da la impresión de decir que fiat es divina voluntad y divino querer, etc. Entonces dejamos a los teólogos para que más adelante iluminen todo esto. En el 1284, Jesús ha hecho silencio como si esperara mi fiat. Y yo he quedado sorprendida y he dicho, o sea, antes le dijo, estoy esperando a tu fiat. Y ahora lo dice Luisa y dice, vida mía, Jesús. Yo digo, sí, junto contigo. Fundida contigo digo fiat, digo sí. Este sí no es sí, sino que se haga. Y te pido que tengas piedad de mí, mi miseria es grande. Y solo porque tú lo quieres, yo digo fiat, fiat. A pesar de lo que somos, las miserias, ya esto, todo eso no cuenta. Aquí ya esto se acabó. Tú quieres, yo lo pronuncio y digo fiat, fiat. Por eso, cómo me sentía aniquilada y pulverizada en el abismo de mi nada, mucho más porque esta nada era llamada a ser vida en el todo. Entonces mi dulce Jesús ha unido los dos quereres, las dos voluntades, y ha impreso un fiat, y el mío ha entrado en el querer divino,
y parecía no un sí humano, sino divino, porque había sido pronunciado en el querer de Jesús, porque lo que hacemos, como decíamos, sale transformado en acto divino. Y este sí en el querer divino, y entonces aquí nos explica lo que ocurre en la criatura cuando pronuncia su fiat, cuando se funde, cuando entra en el querer. Estos son características del obrar divino. Ella pronuncia ese fiat y parece y dice, ese fiat se multiplicaba en tantos por cuantos rechazos hacían todas las criaturas a mi dulce Jesús. Este sí, este fiat, dicho en la voluntad de Jesús, fundido con Jesús, hacía las más solemnes reparaciones. Este fiat abrazaba a todos, o sea, esta obra, porque la obra se estaba repitiendo desde mí, pues lo mismo que hizo en Jesús, lo mismo que hizo el Verbo, y Jesús en el Verbo, y toda la obra que hizo se está repitiendo. Abrazaba a todos como si quisiera llevar a todos a Jesús, sustituyéndose por todos, que nosotros cuando nos extendemos en los seres humanos ahora, nos extendemos con todo lo que somos y somos como sustitutos de la humanidad. Nosotros tenemos que adquirir esa conciencia de que somos sustitutos, de que llevamos a la humanidad con nosotros y cuando obramos en la divina voluntad se está dando esto. Y por eso podemos ir con tranquilidad al Padre como si fuéramos toda la humanidad y a nombre de toda la humanidad poner gracias, alabanzas, te amo, reparar por las mismas reparaciones de Jesús. Y entonces el Padre ve a la humanidad ahora a través de nosotros, dice, sustituyéndose por todo. Era un sí que tenía el sello y el poder del querer divino, de la vida divina. No pronunciado ni por temor, ni por interés de santidad personal. O sea, aquí ya no es porque me voy a más santa, ni porque Dios me lo pide, ni que miedo. No, no. Esto ya aquí, como no, desaparecemos, pues lo que tú quieres, Jesús, lo quiero yo. Y me da igual si estoy 8 un 8, si soy una miserable, si hoy pues para arriba, para abajo. Ven divina voluntad y pronuncio fía y continúo. Sino solo por vivir en el querer de Jesús, porque sé que Él lo quiere y como Él lo quiere, es lo único que me importa. Y correr en bien de todos. O sea que ahora que ella queda revestida del fiat, puede llevar a cabo las mismas obras de Jesús. Y el último efecto, y llevar a Jesús gloria, amor y reparaciones divinas. Mi amable Jesús parecía tan contento por mi sí que me ha dicho, y ahora que has pronunciado tu fiat, quiero adornarte y vestirte como yo. Cuando decimos fiat y lo vamos pronunciando cada vez más, dice Jesús, nos está poniendo su propio ser, es su traje, a fin de que junto conmigo vengas ante la majestad del Eterno a repetir mi mismo oficio. Y entonces Jesús me ha vestido y como fundido con su humanidad y juntos nos hemos encontrado ante la majestad suprema. Yo no sé decirlo. Esta majestad era una luz inaccesible, inmensa, variada, de belleza incomprensible, de la cual todo dependía. Yo he quedado perdida en ella y la misma humanidad de mi Jesús permanecía pequeña. La propia ante la luz de la majestad suprema de la divinidad, la humanidad de Jesús permanecía pequeña. El solo entrar en el aire de eso, pero no sé cómo continuar diciéndolo. Amigo, en la inmensidad de mi voluntad, potencia increada. Otro para la majestad suprema y ente supremo, potencia increada. A fin de que no solo yo, sino también otra criatura adore en modo divino. O sea, en modo divino quiere decir fundida, pero lo que está saliendo de esas adoraciones es la propia adoración divina. No se nos olvide eso. Pero quiere otra criatura junto con él para él, desde mí, saborearse
verse, experimentarse, pero desde una criatura a la que ha dotado desde toda la eternidad de características especiales para poner ahí un sello muy particular. O sea, en modo divino a nombre de todos sus hermanos, de las generaciones de todos los siglos, a aquel que todo lo ha creado y del cual todas las cosas dependen. Y cómo era bello adorar junto con Jesús. Y vuelve a repetir otra vez las características del obrar divino en ella. Estas adoraciones se multiplicaban por todo. O sea, si decimos fiat, el fiat se multiplica en todo. Si adoramos, las adoraciones se multiplican en todo. Si miramos, las miradas divinas se multiplican en todo. Si hablamos, las palabras divinas se multiplican en todo. Se dan cuenta aquello del plano. Por eso estamos hechos como estamos hechos. Porque todo, miradas, movimientos, todo es, puedo pensar. Antes dijo el fiat y el fiat se multiplicaba y ahora dijo las adoraciones se multiplican, por tanto me muevo, los movimientos divinos en todas las criaturas, respiro el respiro divino en todas las criaturas y se ponían ante el trono eterno como en defensa por quien no habría reconocido a la eterna majestad, es más, insultada, y corrían a bien de todos para hacerla conocer. Hemos hecho otros actos, siempre junto con Jesús, pero siento que no sé continuar escribiéndole. Mi mente oscila y no encuentra las palabras. Por eso no continúo. Y si Jesús quiere, lo regresaré sobre este punto. Jesús me ha conducido de nuevo en mí misma, pero mi mente ha quedado atada como a un punto eterno, del cual no podía separarse. Yo este punto eterno lo entiendo como a ese momento en el que Dios pronuncia una palabra y lo hace todo, que sería el acto único, el momento de pronunciar esa palabra. Para mí es el punto, porque todo parte de ahí. Para mí, yo estoy equivocado ya, con el tiempo me lo explicará Jesús, me lo iluminará, pero pienso que es eso, porque Dios solo ha hecho una cosa, pronunciar su fiat, y aparece el verbo, o Jesús, aparece la segunda persona de la divina, de la Santísima Trinidad, es lo único que ha hecho. Y entonces yo entiendo que quedamos vinculados a ese punto. Jesús, ayúdame a corresponder a tus gracias. Ayuda a tu pequeña hija, ayuda a tu pequeña fiat, que sobra. Hija mía, si la Majestad Suprema hizo salir tanto amor en todas las cosas creadas por su fiat omnipotente sobre el género humano, era justo que yo, hijo suyo, en su mismo fiat, hiciera otros tantos actos para corresponderlo por su amor. Bueno, esto creo que, porque estoy mirando aquí, vamos a dejar esa lectura porque yo creo que ya nos hemos alargado muchísimo. Como esto, ya un poco, cuando lean esto, van un poco a entenderlo mucho mejor porque lo hemos explicado un poco, estamos recalcando lo que hizo Jesús, lo que quiere el tercer fiat, dice que mi querer sea conocido y amado, esos son los efectos del fiat. El tercer fiat, cuando haya hecho su camino, ¿qué serán los efectos? Que el querer, su vida, será reconocida y amada y tomará su dominio para tener su reino sobre la tierra. Cada acto tuyo de más que entrelaces con nuestro fiat será un beso humano, será porque viene desde la tierra, que harás dar a nuestro fiat, a todas las generaciones. Cuando pronunciamos nuestro fiat en los actos es un beso que Dios está dando a todas las generaciones. Un vínculo mayor que formarás entre la voluntad divina y la humana, de manera que puestas de acuerdo no tenga reserva de hacerse conocer y tomar su real dominio. El todo está en hacerse conocer. Bueno, y un poquito más lo mismo. A ver, ¿cuánto? Pues terminamos casi aquí ya, sí. Bueno, entonces cada vez que pronunciamos nuestro fiat,
ya para resumir y terminar, es todo un movimiento de correspondencia que se está dando, ipso facto, en nosotros, porque se está repitiendo todo lo que el Señor hizo al pronunciar el fiat. Entonces se está dando todo un movimiento de correspondencia, que no solo significa entonces que se haga, sino esto. Decir fiat es unirnos al fiat divino, o sea, ese beso, esa fusión, para que se desarrolle ahora su misma obra de correspondencia, que es los 8 pasos. Así pues, si con una palabra todo se ha llevado a cabo, se entiende como la palabra en mayúscula, el verbo, continúa su creación por medio de la palabra. Por lo tanto, los conocimientos de esto son palabras. Esto es indispensable, como ha sido indispensable la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también tiene la potencia de comunicarnos su vida. Pero este libro explica muy bien todo lo que está aquí y tiene la misma potencia que la misma, porque de hecho ha sido dicha por el mismo autor. Entonces, esto también comunica vida, pero aquí está mucho explicado, muchas cosas que aquí no estaban explicitadas, estaban implícitas y esto está explícito. Entonces, está explicando, entonces dice aquí, se entiende a cabo cómo la palabra continúa su creación por medio de la palabra. De aquí no solo palabras, sino el desarrollo de la palabra, el fiat divino en el alma. Lo dejamos aquí, vamos a dejarlo aquí, mucho para reposar, mucho para ver, mucho para repasar y mucho para ponerlo por obra, para vivir. Pues mucho en este mes de febrero no vamos a tener cafés. Ojalá que todos intensifiquemos esto. Es esto que Jesús quiere, lo que Él quiere, como Él quiere, y sabemos que lo quiere, que no nos distraigan las cosas, porque Jesús nos necesita más que nunca viviendo de esta manera. Entonces, los que deseen, pues el mes de febrero, si quieren, pónganse al día con los conceptos, bien, y ya nos volveremos a ver, Dios mediante, en marzo. ¿Sí? Y mientras tanto, pues vamos a seguir pronunciando nuestro fiat, llevando a la divina voluntad, que cada uno de lo que nosotros pronunciemos es único, es individual, es irrepetible. No porque lo dije hace 5 minutos, si lo digo cada 2 por 3, maravilloso, es como te amo. Igual, y el ven divina voluntad y entro en tu querer y todo esto, pues mientras más y continuamente, mucho mejor.